Buenos días, querida Carmen, muchísimas gracias. Sabéis que estoy aquí precisamente en este esfuerzo de traer de la memoria el recuerdo de 25, que en realidad, contando desde el 93, pues son 29 años de esfuerzo intenso, colaborativo, coordinado en pro del control y la prevención de la tuberculosis. Y ya veréis, he disfrutado preparando la presentación, porque pedí ayuda a José Luis recuperando presentaciones antiguas del 98, las primeras que tengo localizadas, para recordar qué fue aquello, ¿no? Y al final veréis, recordar qué fue aquello es recordar quiénes han hecho posible pues el tener la imagen de la realidad de la tuberculosis hoy. Por eso, de verdad, quiero agradeceros la oportunidad de estar esta mañana aquí, a todos, querido Juan, con terrenos y vida muy compartida, pero muy en especial, pues eso, a todos los equipos que aún seguís ahí en el programa de prevención y control. Digo que traía la memoria, el programa en realidad comenzó allá por el 93, con el Manual de Prevención y Control de la Tuberculosis, en una realidad que, gracias a Dios, nada tiene que ver con esto. No voy a analizar los datos, me gusta más el impacto de la imagen, pero saber que nos encontrábamos claramente en un riesgo de infección de los países de Latinoamérica y Asia. Esta era nuestra realidad, ¿no? Claramente la tuberculosis en Galicia se situaba por las tasas de incidencia basadas en el estudio que habíais realizado de consumo de fármacos, de 72 casos por 100.000, las notificaciones EDO eran 32 por 100.000, pero además con un incremento de un 10% anual y con una incidencia absolutamente inaceptable en edades jóvenes. Claramente un cuadro que ponía de manifiesto pues, las deficiencias en el diagnóstico, en el retraso, en la incapacidad de diagnóstica, de confirmación microbiológica, el problema social de trasfondo, la realidad que nos encontrábamos en aquel momento. Ya digo, creo que es importante siempre el no perder de vista pues, cuál era el problema, quiénes estaban, quiénes habéis hecho posible trabajar ahí, cómo se afrontó y el cuándo. Decía el cuándo, empezamos con el manual de prevención y firmado en aquel momento el director general era Juan Maceiras. También digo, en todo el trayecto yo voy a traer a la memoria a las personas que habéis estado ahí. Se trabajó posteriormente en el 95, empezó a diseñarse el programa, el Manual de Prevención y Control de la Tuberculosis se publicó en el 96. Previamente, en el 94, había sido publicada la orden comunicada por la cual se creaban las UTBs. Este es todo el momento, ¿no? Pero que sepamos que con el programa no solamente se publica el programa en el 96, firmado por Paco Villar y Roma y Becaría como conselleiros, sino que también se empezó a trabajar, estos son de los documentos que se publicaron. Digo, para mí ha sido la oportunidad de recordar y he puesto la fecha. Estas diapositivas responden a la presentación que realicé en Madrid el 10 de diciembre del 98, la primera vez que presentábamos ya datos consolidados de 2 años de funcionamiento del programa. Por eso para mí dije, quiero mantener hasta la fecha, ¿no? Como digo, creo que hechos relevantes, cómo se le dio forma legal a la puesta en marcha del programa con aquellas herramientas como fueron pues, la creación de las UTBs y la comisión de seguimiento y el comité técnico. Tenéis el objetivo principal, ya lo sabéis, con la búsqueda de reducción y los objetivos específicos para la confirmación diagnóstica, como para la cobertura diagnóstica, para la garantía de confirmación de tratamientos, bueno, pero
en el cómo entra también, que es fundamental, ¿no? Qué herramientas de las que nos fuimos dotando para hacer posible la puesta en marcha. Pues el programa estaba bien definidas, todas las estrategias que había que desarrollar con los niveles de ejecución, con la priorización de actuaciones, buscando la verificación de cumplimiento terapéutico, la localización de fuentes de infección. Bueno, aquí tenemos tal como fue configurado el programa. Y como siempre detrás, y fue de las primeras veces que se planteó que todo un programa tiene que tener una infraestructura que nos permita tener los datos actualizados y de seguimiento, todo el circuito y sistema de información que se diseñó ad hoc para el tener la información que nos permitir actuar y evaluar permanentemente, ¿no? Con una serie de documentos básicos que empezaron en papel y que han sido herramientas trascendentales para poder hacer este seguimiento que conocéis, la declaración ampliada, la fecha de estudio de contactos, los calendarios y además también con toda una estructura de ejecución del programa. Teníamos bien claro que esto no era solamente decir hay que diagnosticar mejor, los laboratorios tienen que confirmar bacteriológicamente, los médicos tienen que hacer o las enfermeras el seguimiento terapéutico, la verificación. Es que el problema está en que si tenemos las estructuras adecuadas que permitan apoyar el proceso clínico y permitan también afrontar los problemas sociales que había detrás de la tuberculosis. Por eso, el cómo, la creación, pues eso, definir muy bien los niveles de ejecución del programa, con uno de ejecución, el de comunicación, con el nivel de evaluación, ¿no? Y creo que de los aciertos claros que se realizaron fue pues el cambio de estructuras. Pasamos de los dispensarios que responden pues, a una forma de afrontar la tuberculosis y las enfermedades propias de la República, la Primera y la Segunda República, allá por los años 20 y 30, y bueno, hay que transformarlos en la realidad ya del Sergas y de los servicios de salud, con cobertura poblacional. Esto era otro mundo ya en las estructuras asistenciales. Posiblemente sabéis el coste y el esfuerzo que nos supuso pues, llevar a cabo esta transformación, la integración de todo el personal, pero demostramos que se podía. Todavía hay sobre la mesa retos que tiene que afrontar salud pública, pero ya en aquel año, en el 94 y 96, demostramos que se podían reestructurar los equipos que dependían de las jefaturas territoriales ahora, de las direcciones provinciales, integrarlas dentro del Sergas con éxito y con funcionalidad y con todo el esfuerzo que hubo que hacer pues, en este proceso de incorporación. Pero está claro que la creación de las UTBs así fue uno de los factores críticos de éxito del programa. Saber que necesitas unas unidades de referencia con capacidad operativa directamente integradas y vinculadas en el sistema sanitario que atiende a los pacientes. Entonces, tenían también todas las funciones bien definidas, las funciones de las UTBs, y esta diapositiva a mí siempre me gustó mucho. Esta imagen que utilizamos tantas veces, el papel que tenían de piezas que se separan y se juntan, de verdad en esta pieza que ya todos identificamos para ello. Estos son los primeros datos, desde el primer momento, como empezó a demostrarse que la forma de afrontar el control de la tuberculosis es así, de forma ordenada, organizada, buscando el diagnóstico con unidades que estaban detrás. Estos son los primeros datos del 98. Esta era la curva, pero ya empezamos a aplanar, vamos viendo, más que el dato, pues que sepáis que me pareció tan bonito el volverlo a ver del esfuerzo del 98, pues para ir viendo cómo hicimos el seguimiento, el problema del VIH asociado a la tuberculosis, que hoy nos parece más marginal, pero que fue, y también el impacto que tuvo pues un buen programa de control del VIH y su colaboración con el programa de tuberculosis, también todo el seguimiento, bueno, ya digo, más que los datos, siempre fijando el objetivo en verificar la curación, verificar la curación, verificar la curación y la confirmación de ella, ¿no? Pero
durante el proceso empezamos a ver que el programa tenía unas piezas que faltaban, ¿no? Y que eran estratégicas para el éxito. Dos de ellas, clarísimamente, fue la creación de la red de laboratorios de microbiología, la designación del laboratorio de referencia de microbiología. Marisa Pérez del Molino es otra de los nombres en letras de oro que tenemos detrás del control de la tuberculosis en Galicia, y el esfuerzo en colaboración. Fue la primera vez que se empezó a trabajar coordinadamente de forma muy proactiva y con muy buena sintonía con los laboratorios de microbiología. Después con las meningitis, aprendimos mucho más y han sido grandes colaboradores. Y hoy lo hemos visto en el COVID, está ahí. Es la herramienta básica en enfermedades transmisibles, pues tienes que saber dónde está el bicho y cómo se mueve, cuál es, qué varía, pues que yo lo tengo grabado también como otra de las decisiones importantísimas. Y la siguiente fue también la creación de las unidades, la incorporación de los servicios sociales y la colaboración con ONGs para la verificación del cumplimiento terapéutico. También el COVID nos lo ha recordado. Detrás de la enfermedad hay personas, con las personas hay condicionantes sociales. La tuberculosis es una enfermedad social, es una enfermedad asociada a la pobreza, a las malas condiciones de vida, a hábitos también que coadyuvan, pero sobre todo está asociado a las condiciones sociales. Por tanto, para mí creo que otro de los hitos fundamentales fue la incorporación de los equipos de supervisión terapéutica, la colaboración con las organizaciones sociales. Hoy dirijo una de las unidades de Cáritas Interparroquial en La Coruña y tengo profesionales, y siguen acordándose de Patricia, que era pues, todas las trabajadoras sociales de Cáritas con las que empezamos a trabajar. Ecos de Osur es una organización hoy importantísima con la que Cáritas colabora mano con mano en La Coruña, y yo recuerdo perfectamente a las dos personas que crearon esta asociación con las que empezamos a trabajar para la supervisión y garantía de tratamiento en inmigrantes. Estas decisiones creo que son las que configuraron y, como siempre, ¿no?, el seguir en la supervisión ambulatoria con objetivos específicos. Bien, el cómo siempre es fundamental para la garantía en cada uno de los objetivos, ir persiguiendo claramente todos los estudios de contacto, y en ellos también no solamente el porcentaje y los datos de resultados, sino el seguimiento terapéutico en ellos, ¿no? Veremos al final, así la pincelada, es decir, está claramente identificados. Los datos de hoy nos dicen bien dónde ganamos la partida y dónde todavía tenemos que seguir jugando, y nos lo dicen. Es que viendo los datos finales volví a reflexionar, y será mi última aportación final en cómo claramente nos dice dónde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Toda la aplicación informática de seguimiento para verificar. Volví a resaltar pues, con la orden ya en el 98, donde se establece y se modifica el sistema de vigilancia epidemiológica y se establecen los sistemas de notificación de la tuberculosis. Otra medida, en este caso legislativa, de apoyo al programa. Ir definiendo claramente en este recorrido, y vamos avanzando ya en datos, seguimos reduciendo la incidencia, seguimos mejorando los datos de resultados, ¿no? Tenemos la aprobación de las PNTs, la finalización del el protocolo de la tuberculosis en hospitales y el comité de multiresistencias. Hablaba al principio como el seguimiento de la coinfección con el VIH, la vigilancia en personas adictas a drogas. Identificamos bien colectivos específicos en los cuales había que reforzar y trabajar con otros programas, pues también dentro, una vez creada la red de laboratorios, pues con el comité de multiresistencias y el trabajo en el laboratorio de referencia, y en colaboración con los laboratorios de micobacterias de Zaragoza y del Carlos III. Sigo teniendo relación con Carlos Martín, vinculado en proyectos más ambiciosos, como es conseguir una vacuna actualizada para la tuberculosis. Pues que sepáis que nació de aquí. La posibilidad que tiene el proyecto de la vacuna de tuberculosis nació porque prestamos firme apoyo a todas las iniciativas que desarrollaron en Zaragoza, y lo sé,
en los momentos en que me pidieron ayuda allí donde estuve. Entonces es otro de las, cómo te das cuenta que hay decisiones que son estratégicas que a lo largo del tiempo no sabes cuándo se ven los resultados, pero lo tienen. Y nació aquí, de la colaboración con Galicia, con la Universidad de La Coruña, en la investigación de multiresistencias, ¿no? La aplicación de medidas especiales con toda la negociación con los jueces y con las fiscalías. Hoy os la habéis utilizado en la pandemia, las resoluciones judiciales para ordenar el aislamiento, lo comenzamos entonces, ¿no? La importancia de garantizar el tratamiento y con la colaboración con las fuerzas de seguridad y la justicia en aquellos casos que necesitamos confirmar el aislamiento de la persona y el cumplimiento terapéutico, pues nació también aquí, también. Y ya voy acabando. Como os decía, para mí lo más bonito del esfuerzo de recuperar y de venir hoy aquí ha sido el recordar el quién es. Esta es toda la relación de personas que componían allá en el 96 en la comisión de expertos de tuberculosis. Esta es de una de las últimas publicaciones que habéis hecho de los estudios de contacto, porque estáis ahí con nombres y apellidos. Busqué documentar quiénes sois los que habéis estado detrás de estos 25 o 29 años de trabajo, ¿no? Tengo en papel, esta es una foto que quiero mucho, de la Dirección General, creo que debe ser también del 98, ahí estáis muchos de vosotros, y que sepáis que no de todos he conseguido foto, porque he tenido que buscar, he pedido ayuda, he buscado en Internet, he localizado documentos, pero no quería olvidarme de quienes no están aquí. Sabéis que a Paco Villar además lo quería muchísimo, se convirtió en un amigo mío, pero no quería que la cara de quienes estuvisteis ahí desde el principio, detrás de este esfuerzo. Daniel, no he encontrado fotos, solamente en la prensa, pero que de Maceiras, que fue quien firmó la primera manual, nuestra sede, en la Dirección General. Pues he traído el recuerdo de quienes habéis estado, con pelo ya ves lo que nos hace la vida, Emma. Nos cambia el color del pelo, pero que estamos fantásticas. Aquí estáis todas, ¿no? Aquí estáis. Pues quienes habéis estado detrás, me falta Raquel, era la jefe de sección en aquel momento, me falta alguna foto, Emilio, no te he encontrado, o sea, que sepáis que he buscado, pero de quienes en aquel momento estabais a pie de cañón, que estáis hoy aquí, y que para todos ellos son quienes han hecho posible pues que hoy la realidad sea esta. Y como decía, después de me he mirado los informes de la Unión Europea, me he mirado los informes españoles, así 2 o 3 aportaciones finales, ¿no? Seguimos teniendo unas tasas de incidencia en menores de 15 años que tenemos que afrontar, no responden, no es admisible, son altísimas aún. El diagnóstico, el retraso diagnóstico sigue pesándonos como una losa, y posiblemente sea uno de los factores, y se deja ver bien en el impacto que han tenido la pandemia. Las medidas frente al COVID, para mí, impresión más de experiencia por el COVID, han incidido notablemente en positivo en la reducción de la transmisión por 2 mecanismos. Uno, la sospecha diagnóstica, por COVID, no por tuberculosis. Ha sido inadmisible la febrícula y la tos. La febrícula y la tos eran los primeros síntomas que nos llevaban a sospechar, que nos han llevado a sospechar un COVID. Con lo cual, estoy convencida que ha sido uno de los factores que ha acelerado el diagnóstico, a pesar de que el sistema sanitario no ha respondido en la misma agilidad a la patología general. Sin embargo, es curioso cómo en tuberculosis ha tenido, y se verifica por los datos de este año, no tanto 2 años de reducción. Estoy convencida que ha sido uno de los factores decisivos, porque la tos y la fiebre se convirtieron en pauta de alerta que nos llevaron a todos al médico. Y, lógicamente, descartaban el COVID, pero se encontraban con. Y la segunda de ellas, el uso de la mascarilla. Creo que son los 2 grandes aportaciones que tienen que quedar ahora en mayúscula para medidas sucesivas.
clarísimo, creo que han sido de los factores que han determinado de forma tan drástica la reducción tan importante en estos 2 últimos años. Y después, ya es la última además esta, como os decía, me preocupa eso, la incidencia en menores de 15 años, hay que afrontarlo y posiblemente a través de centros escolares hay que buscar alguna vía alternativa adicional para localizarlos y acelerar el diagnóstico, y está claro que pero bueno, yo con los centros escolares creo que habría que afrontar alguna iniciativa. Y el cumplimiento terapéutico es muy evidente, el resultado positivo, todos los esfuerzos que se han hecho de garantía. España tiene una muy buena cobertura terapéutica y de acceso a medicamentos, y parte del buen resultado. Sin embargo, no los falla más, sigue fallando, ¿no?, la parte de diagnóstico. Está claro que como se afronta bien el VIH y el acceso a medicamentos ha incidido también positivamente. O sea, vas viendo en dónde es positivo, pero el reto de la inmigración va a ser el reto también más importante, a establecer mecanismos de manera que volvamos a reforzar toda la colaboración con entidades sociales y para acelerar desde el primer momento la sospecha diagnóstica y el screening y el tratamiento, porque el componente en la Unión Europea es mucho más alto que el nuestro. Por tanto, es lo que cabe esperar que nos vaya a ocurrir, que aumente el porcentaje el peso de casos en inmigrantes en el cómputo general, ¿no? Y las multiresistencias están controladas, esos son todos los ejemplos claros de buena praxis. Habrá que seguir trabajando, pero le digo, como aportación final, sí me parecía, no pude evitar el volver a mirar todos los datos, revisar los informes y preocuparme en decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿qué es lo que nos queda por conseguir? Y ya digo, no tengo más palabras que gracias.